Amigos, prepárense porque tenemos salseo gordo. Enginak Yurek, sí, el mismísimo Kerim de Karaparask, ha soltado unas palabras que nos han dejado con la boca abierta. Y no es sobre un nuevo proyecto, es sobre Tuba Büyüküstün. Nuestra querida Elif. Lo que Engin dijo, señores, es para analizarlo a fondo. Se trata de unas declaraciones que salieron hace poco, y lo que más me ha llamado la atención es que ha hablado de Tuba, en varios idiomas. O sea, no solo en turco, sino que se atrevió a mencionar su nombre y algunas cosas más en francés y hasta en inglés. Este hombre está que se sale. Para ser honestos, esto es bastante significativo. Engin no es de los que se prodigan mucho en declaraciones sobre sus excompañeras, y menos aún de forma tan internacional. Cuando alguien se toma el trabajo de hablar en otros idiomas sobre otra persona, sobre todo cuando esa persona es alguien con quien compartiste pantalla de forma tan intensa como Tuba, bueno, algo hay. ¿Qué significa esto? Muchos dicen que es simple cortesía, que quizás le preguntaron en una entrevista en el extranjero y él respondió. Pero yo sospecho algo más. Recuerdo la química que tenían en Karaparask, ¿quién no la recuerda? Era eléctrica, palpable. Y aunque ambos siempre han sido muy profesionales y han mantenido una relación cordial, nunca se han echado flores públicamente de esta manera. El hecho de que mencionara a Tuba en francés, un idioma que ella domina a la perfección y que representa un poco esa elegancia que ella tiene. Y luego, en inglés también. Esto no es casualidad, amigos. Es como si quisiera mandar un mensaje especial, algo que solo ella pudiera entender en su totalidad, o quizás un guiño a esa conexión que trascendió las pantallas. Lo que yo creo que está pasando es que Engin, después de tanto tiempo, sigue recordando con mucho cariño esa etapa, y quizás hasta guarda un respeto muy profundo por Tuba como actriz y como persona. Tal vez está defendiendo su legado, o simplemente mostrando que la admiración perdura. En un mundo donde las relaciones profesionales a menudo se olvidan rápido, esto es refrescante, ¿no creen? Imaginen la escena, una alfombra roja, periodistas de diferentes países, y de repente sale el nombre de Tuba Büyüküstün de la boca de Enginak Yurek, en su idioma y en otros. Eso genera titulares, y no por un lío, sino por admiración. Es un movimiento inteligente si lo piensan bien. Demuestra madurez, muestra que hay un respeto mutuo y que la magia de Karaparask sigue viva en algún rincón de sus carreras. Y ojo que esto no es para alimentar fantasías de reconciliación romántica, que sabemos que ambos están en sus vidas. Pero sí habla de un vínculo especial, de esas conexiones que dejan huella. Engin, con su habitual misterio, ha lanzado esta bomba de salseo sutil pero potente. No es un te amo directo, pero es un te recuerdo y te valoro en varios idiomas, y eso, créanme, dice muchísimo. ¿Se imaginan la reacción de Tuba al escuchar esto? Seguro que le saca una sonrisa. Es un gesto bonito, de esos que te alegran el día. Y para nosotros los fans, que vivimos y respiramos estas historias, es un regalo. Es como si nos dieran una pequeña pista de que aunque la serie terminó, la historia entre ellos tiene capítulos que siguen escribiéndose en la forma en que se recuerdan y se respetan. Entonces, después de todo este análisis, la pregunta que me queda, y que quiero lanzarles a ustedes, es, ¿creen que este gesto de Engin es solo una muestra de respeto profesional, o hay algo más profundo detrás de sus palabras en varios idiomas? Quiero leer sus opiniones.